Vamos a ver ahora otra situación, esta vez con un espejo convexo, ¿vale? Esta que tenemos aquí. Bien, aquí tenemos el objeto, aquí tenemos el espejo convexo y en el eje, este eje que es el eje óptico, aquí tenemos el foco y el centro de curvatura de ese espejo convexo. En esta situación con un espejo convexo podemos coger cualquier punto situado en el eje óptico. Voy a coger, por ejemplo, este punto del eje óptico donde voy a situar el objeto que va a estar a una distancia S desde el espejo, ¿vale? Esta sería la distancia a la cual hemos situado ese objeto. Aquí, en esta situación, pues de los tres rayos que comenté en el apartado anterior, pues se ha dibujado dos rayos. Uno de ellos, este de aquí, es el que sale paralelo al eje óptico y se refleja en la dirección, ¿vale? Se refleja en la dirección del foco. Sale reflejado en la dirección del foco. Ese sería uno de los rayos que se han dibujado. Otro de los haces que se dibujan es el que sale el tercer rayo, que es el que va en la dirección del centro de curvatura, ¿vale? Este es el centro de curvatura, va en esa dirección y se refleja en la misma dirección, pero con sentido opuesto. También en esta situación podríamos dibujar el haz de luz que sale en la dirección del foco y se refleja de manera paralela al eje óptico. Pero con esos dos rayos ya es suficiente para saber dónde se forma la imagen, esa imagen virtual, a qué distancia desde el espejo, S', y la altura que va a tener esa imagen, I'. Como veis, la altura que se forma es menor que la altura que tiene el objeto. La imagen sería virtual y derecha. Este tipo de espejos es el que se usa tanto en los retrovisores como en esos espejos que nos encontramos en las calles, sobre todo en los cruces. Y es un espejo muy útil cuando lo que queremos es ganar visibilidad. Ahora he planteado otras tres situaciones en las cuales se forman imágenes reales e invertidas con espejos cóncavos. Las imágenes reales, pues ya sabéis que son aquellas que se forman por delante del espejo y entonces para verlas pues necesitaríamos de hacer uso de algún material, pues como puede ser una pantalla. Vale, en esta primera situación que podéis ver aquí en la imagen, pues lo que se forma, como veis, primero el objeto lo he situado a una distancia S que es mayor que el doble de la distancia focal, ¿vale? Esta es la distancia focal, pues esa distancia es mayor que el doble de esa distancia focal. Es un objeto que he situado bastante lejos de ese espejo cóncavo. Si hacemos incidir sobre ese espejo cóncavo los tres rayos que ya conocéis, pues resulta que se forma una imagen que ha disminuido su tamaño, la imagen es menor, y una imagen real e invertida. Otra situación aquí es cuando sitúo el objeto a una distancia que es justo el doble que la distancia focal. ¿Y eso qué es? Eso es pues situar el objeto en el centro de curvatura de ese espejo cóncavo. Bien, cuando yo sitúo el objeto en ese punto, a esa distancia S, pues lo que sucede es que la imagen que se forma, esta de aquí, se forma justo en el mismo punto, es una imagen real e invertida y del mismo tamaño. Y otra situación posible pues, sería esta que tenemos aquí. He colocado el objeto aquí a una distancia S que es mayor que la distancia focal, que es esta, y menor que 2 veces la distancia focal. Es decir, que está entre el centro de curvatura y el foco. Pues en este objeto
En esta situación lo que sucede es que se produce una imagen real que está a una distancia mayor que la distancia del objeto, y esta imagen es invertida y tiene un tamaño mayor que el objeto, ¿vale? Esto lo veríamos a través de colocar una pantalla en este punto, aquí, en S'. Y bien, pasamos ahora a otra situación, la última situación que os quiero comentar y plantear, que es una en la que no se forma imagen. Esta situación que tenemos aquí. Bien, aquí situamos el objeto justo en la distancia focal. Aquí S, la distancia objeto, es igual a la distancia focal. Si trazamos los rayos y vemos cómo se reflejan, veremos que tanto los rayos que están por delante del espejo no convergen en ningún punto, ¿vale? Y tampoco lo hacen sus prolongaciones, que también van a diverger y no van a converger en ningún punto. Por tanto, no se forma ni una imagen real ni una imagen virtual. No se forma ninguna imagen en esta situación. Vale, este tipo de situaciones que os he planteado, pues son las típicos problemas que os pueden poner como problemas teóricos en el apartado de pregunta conceptual de selectividad. Y después, en el problema práctico, ¿qué os van a poner? Pues os van a poner una situación en la que tengáis que hacer uso de las ecuaciones que os permiten, estas que tenéis aquí. Esta ecuación, que es la ecuación de correspondencia, pues la podemos utilizar, por ejemplo, cuando nos den el foco o el centro de curvatura. Ya sabéis que el foco está entre el centro de curvatura y el espejo, ¿vale? Entonces, si nos dan el foco del espejo cóncavo o convexo con el que se nos plantea el problema y nos dan, por ejemplo, a qué distancia se sitúa el objeto del espejo, entonces, mediante la aplicación de esta ecuación podemos calcular a qué distancia se va a formar esa imagen en esta situación. En este caso, si la distancia S', la distancia imagen, es positiva, eso quiere decir que la imagen es virtual. Sin embargo, si nos sale que la distancia imagen es negativa, eso quiere decir que la imagen es real, ¿vale? Por el convenio de signo que ya conocéis de anteriores presentaciones y que lo tenéis aquí también en la imagen, ¿vale? Este es el convenio de signo que conviene que tengáis muy claro, porque si no, las ecuaciones no las vais a aplicar bien y tampoco las vais a interpretar bien los resultados. Después vamos a hacer uso de la ecuación del aumento lateral, esta que tenéis aquí, y una vez que sepamos pues la distancia imagen S' y la distancia del objeto, calculamos el aumento lateral y si sabemos, por ejemplo, la altura del objeto y sabemos el aumento lateral, pues calculamos la altura de la imagen, ¿vale? Si esa altura de la imagen nos sale positiva, quiere decir pues, que la imagen es derecha. Si la altura, por el contrario, nos sale negativa, quiere decir que la imagen es invertida. Ya sabéis que tenemos que la solución hay que explicarla siempre en estos términos. Decir si la imagen es real o virtual. Decir si la imagen se forma de manera derecha o invertida, o si es de mayor tamaño o de menor tamaño. En siguientes vídeos veréis un ejemplo de cómo resolver un problema de selectividad aplicando estas ecuaciones sencillas para los espejos cóncavos y convexos. Un saludo.